Muy buenos días, mi nombre es Cristian Giraldo Orozco, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Hoy vamos a estar haciendo el taller número 5 del el taller del bucles de la sentencia Wild, hecho por el doctor Ricardo Moreno Laverde. Nos pide el primer programa. ¿Tuvimos? Nos piden, se define la serie Fibonacci, que comienza con los dígitos 1 y 0. Bueno, nos imprimen la serie Fibonacci, donde voy haciendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, sucesivamente, hasta que llegue sin sobrepasar al 10.000. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos tres variables con las cuales haremos el método burbuja y la variable i con la que haremos las iteraciones, que de hecho no la veo necesaria. Entonces, declaramos las variables. Bueno, la variable num1 va a ser la que guarda el primer número, por eso 0. Y la segunda va a ser el segundo número, que va a ser 1. Y auxiliar va a ser la variable con la que podremos intercambiar más adelante. Entonces, nos está diciendo la serie Fibonacci hasta 10.000 es, y aquí decimos, mientras num1 sea menor que 10.000, va a hacer todo este proceso. El proceso va a ser el siguiente. Printf va a imprimir el valor actual de num1, luego va a almacenar en la variable auxiliar la suma de num1 y num2, luego va a decir que num1 es el valor de num2 y num2 va a ser el valor auxiliar, es decir, va a estar, perdón, va a llegar y, bueno, primero compilemos. Como pueden ver, entonces lo que está haciendo el programa es lo siguiente. Voy a copiar desde acá. Ya sé. Listo. Lo que está haciendo el programa es lo siguiente. Primero que todo, yo empiezo con esto. Luego, la siguiente iteración, num1. Bueno, cambiarlo así. Acá va a estar n1 y acá va a estar n2. Entonces, cada iteración va a estar haciendo esto. Se va a estar moviendo así, sucesivamente. Y la variable auxiliar va a ser la suma de estos dos. Entonces, lo que hace la variable auxiliar es la suma de estos dos, entonces acá va a ser auxiliar. Luego, n1 va a tomar el valor de n2 y n2 va a tomar el valor de la variable auxiliar. Entonces acá sería n2. Y de esta forma es que se está moviendo de esta forma, de manera iterativa. Probamos esto, volvemos a compilar para que vean el programa. Y es esto. Entonces, bueno, cuando llegue a 10.000, pues, bueno, volvamos aquí. Cuando num sea 10.000, va a decir 10.000 es bueno, de hecho no sería 10.000, sería, no recuerdo el número exacto, pero sería 12.000 más o menos. Entonces va a decir 12.000 es menor que 10.000. No. Entonces, para las iteraciones, retorna 0 y acá la función main y ahí tendríamos todo el programa. Vamos con el ejercicio número 2. Nos están diciendo que hacer un programa de computador que de tal manera que imprima el valor de la suma de los elementos de la serie Fibonacci entre el 0 y el 100. Entonces, este sería el diseño de pantalla. Vamos a imprimir la serie Fibonacci y vamos a decir la suma. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Primero definimos tres variables. Vamos a la variable auxiliar, acá la llamé de temporal. Entonces definimos las variables y vamos a hacer lo siguiente. Se muestra un mensaje de pantalla utilizando la función printf. Entonces acá inicializamos el while, donde decimos que mientras x sea menor a 100, va a ejecutar todas estas iteraciones. Entonces vamos primero a imprimir el valor actual de x. Vamos a decir que sum va a ser el valor actual de sum más x. Vamos a guardar de manera temporal. O sea, es lo mismo que vimos en lo anterior, solo que vamos a mostrarlo acá. Como podemos ver, acá el método burbuja es exactamente igual, solo que le estamos sumando cada iteración, le estamos agregando, le estamos sumando x al valor actual de sum y lo va a imprimir al final, como podemos ver acá. Entonces vamos a imprimir 0, 1, 2, 3, 4, 55, 89 y nos imprime 232, 232, exactamente igual. Vamos a venir al ejercicio número 3, que nos dice lo siguiente. Nos dice, declaración de variables. Declaramos las variables, esto está mal escrito.
variables para hacer el método burbuja, ya que acá lo que nos pide es hacer la serie de Luca, que es igual al Fibonacci, solo que en vez de empezar en 0 y 1 empieza en 2 y 1. Entonces, es exactamente igual, solo que de hecho lo vamos a comparar. Como podemos ver, es igual, solo que acá empieza 0, 1, 2, 1. Tenemos la variable auxiliar, tenemos la variable i para controlar las iteraciones, y ya la serie, imprimimos en pantalla la serie de Luca 10 veces, entonces mientras i sea menor que 10, va a hacer todo esto. Entonces va a imprimir el valor actual del num1, en la variable auxiliar va a guardar la suma de las dos variables, le va a decir a num1, a num1 que tome el valor de num2, a num2 que tome el valor de auxiliar, que pues a su vez fue la suma de num1 más num2, y vamos a incrementar el valor de i para poder controlar las iteraciones. Luego de esto, va a volver va a generar otra iteración, y cuando i sea 10, entonces va a decir 10 es menor que 10, no. Entonces deja de cumplirse el mientras, va a retornar 0 y se va a bajar la función main. Como podemos ver, esta es la serie de Luca. 2, 1, 2, 1, 3, 4, 7, 2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, y acá sigue los términos que yo quiera. Luego vamos a seguir con el ejercicio número 4. ¿Qué nos pide el ejercicio número 4? Nos pide hacer un computador de tal manera que pida un número de términos deseados, la siguiente serie, la serie de Pell. Todas estas series son iguales, solo que le va cambiando la fórmula. Entonces vamos a venir y le vamos a decir que necesitamos el doble del valor anterior más el valor anteanterior. Es decir, esto de acá. Vamos a venir al ejercicio número 4. Venimos a lo siguiente. Podemos ver que es igualito al Fibonacci, solo que el número anteanterior vamos a estar multiplicando por 2. Entonces vamos a empezar con 0 y 1, 0 y 1. Vamos a estar multiplicando por 2. En cambio, como podemos ver en el Fibonacci, se sumaban, se suman, pero antes de la suma estoy multiplicando el número anterior. Y vas a compilar. Estamos diciendo cuántos números deseo ver, porque acá nos están diciendo que cuántos números desea ver. Deseo ver 9. Ahí dice que son 9 principales. Vamos a ingresar 9. 0, 1, 2, 5, 0, 2, 1, 5, 12, 29, 12, 29, 70, 169, 408. Eso es todo lo que es todo lo que es la serie de Pell. Entonces, vamos con el ejercicio número 5. Acá lo que nos están diciendo es hacer un programa de la serie de Perrin. Está la fórmula de la serie de Perrin donde Pn es igual al número anterior más el número anterior, el segundo número anterior más el tercer término anterior. Acá. Donde, donde P0, o sea, nos tenemos que añadir tres variables, donde P0 va a ser 3, P1 va a ser 0 y P2 va a ser 2. Acá lo tenemos. Num1 va a ser 3, Num2 va a ser 0 y Num3 va a ser 2. Entonces, no, este no es este acá. Entonces, lo que tenemos que hacer es esto de acá. Va a ser lo mismo, solo que le estamos agregando una variable extra. Entonces, lo que estamos haciendo acá es decir que imprima el valor actual de num1. Entonces, que me guarde el valor, eh, el valor de la suma de num1 y num2 en la variable auxiliar, que num1 sea igual a num3, que num2 sea igual a num3, no, que num1 sea igual a num2, num2 igual a num3 y num3 a la variable auxiliar. Es decir, copiemos primero. Quiero ver 9 términos. Control Shift, acá está. Este sería N1, este sería N2 y este sería N3. Vamos a poner un pequeño espacio. Entonces lo que está haciendo es esto. Antes se movía, se mueve exactamente igual, pero está sumando estos dos y da este valor. Suma estos dos y da este valor. Suma estos dos y da este valor. Suma estos dos y da este valor. Entonces lo que está haciendo es suma los dos primeros y es el valor del cuarto, por así llamarlo. Entonces suma estos dos y es el valor
de este. Y num3 simplemente sirve para guardar el número actual para poder reemplazarlo con el número 2 más adelante. Aquí está, num2 igual a num3. Este sería todo el programa, volvemos a compilar. Entonces, ¿cuántos números deseo ver? 9. Entonces tengo 302. ¿Dónde está? 302, 325, 325, 5710, 5710. Vamos al ejercicio número 6, el cual nos dice lo siguiente. Creo que está la serie de Padovan, donde es igual al anterior, es exactamente igual, solo que en vez de empezar con 0, con 3, 0 y 2, empieza con 1, 0, 0. Podemos ver acá. Volvamos al ejercicio 5. 3, 0, 2, 1, 0, 0. Entonces, vamos a guardar en la variable auxiliar la suma de los dos, del, del segundo y el tercer número. Vamos a decir que el número 1 ahora sea el número 2, que el número 2 ahora sea el número 3, y el número 3 ahora va a ser la suma de estos dos. Y constantemente vamos a estar imprimiendo el número 1. Así hasta que i, o sea, así hasta que i sea, bueno, mientras i sea menor a 0. Entonces, claro, la cantidad de términos que desea ver el usuario se guarda en la variable i. Entonces, si él quiere ver 5, entonces va a haber 5 iteraciones, porque va a hacer todo esto, va a venir acá, le va a restar 1, genera una iteración, pero ahora ya no va a ser 5, sino 4, 3, 2, 1, 0, 0 es mayor a 0, no, entonces retorna 0 y acaba el programa. Entonces vas a compilar. Entonces quiero ver 9 términos. 100, acá podemos ver un 100, 101, 101, bueno, 101, 1001, 101, y luego 112, 112. Bueno, vamos con el siguiente programa, que sería este. Entonces, ¿dónde está? Declaramos las... Me perdí. Hacer un programa de computador de tal manera que pida, que pida un número de términos deseados de la siguiente serie, la serie de Narayana, que esta serie comienza con los números 111, que son estos tres números de acá. Los siguientes términos se calculan con la suma del término anterior y el número de parejas consecutivas anteriores, que son diferentes a las que son diferentes. La fórmula para el enésimo es, entonces nos está diciendo que básicamente nos está diciendo que sumemos el primero con el tercero. El primero con el tercero nos da este. El primero con el tercero nos da este. Entonces, por ejemplo, venimos acá. 3 más 6 nos da 9. 4 más 9 nos da 13. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo que vemos acá? Es igual a este, solo que en vez de ver que acá decimos num1 más num2, no, acá decimos num1 más num3. Y se va desplazando de la misma forma lineal. Les vas a compilar. Deseo ver 9 términos y dice, empieza con 1, 1, 1, 1, 1. ¿Dónde está? 1, 1, 1. Luego sigue 2, 3, 4, 2, 3, 4. Y luego sigue 6, 9, 13, 6, 9, 13. Ya, pues si quisiera ver más, pues 50 me imprime de ahí en adelante. Luego seguimos con el otro. La serie de, ¿cuál es este? De catalán. En esta le estamos agregando una función, la cual es la función factorial, que viene acá. Lo que hace esto es retornarnos la factorial del número que le ingresemos. Entonces, venimos acá y decimos, declaramos la variable stop, la cual va a ser la variable en la cual, espera, va a ser la variable en la cual vamos a guardar el número de términos que desea ver el usuario. Luego vamos a guardar la variable int, vamos a guardar la variable i, vamos a declarar la variable i, la cual va a controlar las iteraciones de cada ciclo, de ciclo while. Entonces, el while va a funcionar que mientras i sea menor a stop, me ejecute lo que hay acá adentro. Entonces decimos, primero que todo, imprimimos lo que nos retorna la fórmula de catalán, que es esto de aquí. ¿Quién nos dice que la fórmula de catalán? Aquí está. La fórmula de catalán nos dice que es lo siguiente. 2n, acá n va a ser i. Entonces, cada iteración que tenga, se le va a sumar 1 ahí. Entonces, cada posición de i, se le va a aplicar esta fórmula y esto es lo que va a imprimir.
Entonces venimos y le decimos 2 la factorial de 2 por i. Entonces, la factorial de 2 por n dividido factorial de i por n más 1 factorial, la factorial de i más 1. Entonces, simplemente imprime lo que está en esta fórmula, mientras cuando se imprime, hacemos un incremento, va a venir acá al while, va a preguntar esta condicional, si es cierta, va a seguir con las iteraciones, si es falsa, va a retornar 0 y va a acabar el programa. Vamos a venir acá. Entonces, ingresa la cantidad de términos que desea ver. Vamos a ver 9 términos. Entonces decimos 1, 1, 1, 1, 2, 5, 2, 5, 14, 14, 42, 14, 42, 132, 429, 1430. Bueno, este sería todo por hoy. Muchas gracias por ver.